mañana estuvimos conversando con algunos sobre el film array. El film array es un método nuevo, ¿ya? Que es molecular, que te determina las bacterias. Entonces, ahora hemos tomado una muestra a un paciente, ¿no? En que se le toma, es como una casetera, casi del tamaño del celular, un poquito más grande, donde tiene varios canales y tú le pones ahí y entra la computadora y hacen todo el proceso. Entonces hemos mandado hoy día una muestra al laboratorio AngloLab con el del estudio. El estudio es sobre Acinetobacter. Entonces, mira, este paciente tiene 10 a la 4 de Acinetobacter, tiene 10 a la 6 de Pseudomonas y tiene estáfilo. ¿Ya? Todo eso te da lo que se detecta. Ya no se encontró los otros que están acá, ¿no? Y se detecta, no tiene KPCs, no tiene clamidias. Nosotros también podríamos detectar coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que tiene este hombre? Es Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter calcoacéuticos baumannii complex. Así se llama, complejo Acinetobacter calcoacéticos. ¿Ya? Y también tiene una resistencia, ¿no? Y bacterias atípicas no se han determinado y no se han detectado otro tipo de virus, ¿no? Ni bacterias atípicas. Entonces les quería mostrar esta fotito para que sepan que esto hay en el film array se llama. Entonces es un método moderno, biomolecular de una empresa que esto te lo saca y ya sabes qué bacteria tiene el paciente. ¿Ya? Está bien, ya vieron todos, entonces lo cierro. ¿Cómo lo cierro ahora? Me tengo que volver a salir, ¿no? Ya. Ya. Y ahorita vengo.
Hace mucho frío. Adriana, ¿ya pasaste lista? Sí, doctora, ya estoy en eso. ¿Quiénes faltan? Grecia, ¿tú? Sí, doctora, estamos todos. ¿Será verdad? Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer un negocio. Todos están presentes, ¿ya? El que no viene, solito se perjudica, pues. O de repente lo lee mejor en algún libro. Y ahora, esto ya está. Y acá, ven ustedes, vamos a hacer hoy día sepsis severa, shock séptico. Algunos ya lo están revisando en la teoría, ¿no? En la práctica que diga. Algunos casos ya hemos visto de esto. Y acá tenemos el nombre de dos personas, alumnos, Gonzalo Wilber Champi Castañeda y Brian Isaac Valdivia, que hicieron en sus respectivos momentos, en sus rotaciones, sus revisiones, y entonces, ¿por qué no ponerlas si es un esfuerzo de los alumnos? ¿No? Y yo que he hecho algunos pequeños cambios, que hemos estado haciendo las revisiones en clase, y han sido del año pasado. ¿Está bien? ¿Se ve la pantalla o muy grande? Está bien, doctora. Ahorita no se olvide de grabar, por favor. Ok, ya me estaba olvidando. ¿Ya vieron? ¿Ya pueden entrar al aula virtual? No. Aún no, doctora. Ya conversé con la señorita Kelly y me dijo que lo va a solucionar. Ya lo hemos pedido. Yo también hablé con Kelly, el ingeniero dice que ya está, pero no aparece, ya ese es otro tema. Porque en realidad también me ha llegado un correo que el ingeniero ya lo puso. Yo lo voy a revisar ahora en la noche para agregar, para que ustedes lo puedan ver. Pero aunque sea, deberían de ver el cuadradito, ¿no es cierto? Aunque sea vacío. Sí, doctorita, solo aparece el de la práctica, pero no teoría. Ya, por eso ya se pidió para que esto se haga. Grabar. Para que esto se haga y ya está. Bueno, ahora sí, nos vamos. ¿De dónde se han buscado estas bibliografías? Bueno, vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? La sepsis es uno de los síndromes más antiguos y más esquivos de la medicina. Se nos pasa por las narices. Enfermedad con una prevalencia y mortalidad elevada que va en aumento, ¿no? Hipócrates decía que era un proceso por el cual la carne se pudre, los pantanos generan aires desagradables y las heridas se agravan. Para Galeno era un evento loable necesario para la curación de una herida, ¿no? Con la confirmación de la teoría de los gérmenes descrita como envenenamiento de la sangre, y esto era el resultado de la invasión del huésped por organismos patógenos que luego se diseminaron en el torrente sanguíneo, ¿no? Hubo casos de fallecidos a pesar de la erradicación del patógeno. Con los fármacos se consideró que el huésped y no el germen fue el que impulsaba la patogénesis de esto. ¿Está viéndose bien la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Tenemos muchas definiciones, ¿no? Como algunos de ustedes ya están revisando. Infección es un proceso caracterizado por la presencia de microorganismos que desencadenan un cuadro inflamatorio. Bacteriemia, presencia de infección con hemocultivos positivos. Sepsis por American College of Chest Physicians Society Critical Care Medicine decía en el 92 que es una respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección, el famoso SIRS, capaz de llevar a hipotensión, sepsis severa, shock séptico o MOTS, ¿no? Y esto venía a ser la presencia de dos o más de los hallazgos
temperatura menos de 36 o mayor de 38, una frecuencia cardíaca mayor de 90, una frecuencia respiratoria de 20, una presión parcial de CO2 de menos de 32, leucocitos menos de 4.000 o de 12.000 o más del 10% de las formas inmaduras. Esto estuvo de moda en una época. En el 2001 ya se recomendó que las definiciones del 92 debían mantenerse. Se aumentaron criterios diagnósticos como son los parámetros generales, parámetros hemodinámicos, parámetros inflamatorios, parámetros de perfusión tisular. Entonces, todo siempre esto ha llamado mucho la atención y se ha estado buscando las mejores definiciones. En el 2016, ¿no? Ya se hace la última definición de sepsis. Existió una problemática acerca de la sensibilidad y especificidad de los criterios antes mencionados y su poca relación con la mortalidad. Entonces, para ello se planteó el uso de los criterios SOFA y QSOFA. Yo no entiendo, chicos, por qué. Yo me he pasado arreglando esto y siempre se me descompagina. Bueno, etiología. Tenemos nosotros que la incidencia depende de la disfunción orgánica, ¿no?, aguda y de si atribuye a una infección subyacente. Si hay disfunción orgánica, provisión de terapia de apoyo, ventilación mecánica. La sepsis severa puede ser causa ambulatoria o hospitalaria. Neumonía es la causa más común, seguida de infecciones del tracto gastrointestinal y las infecciones urinarias. Dame un minutito. Aló. Ay, en este instante estoy en clase. No, solamente a las 4. No, solamente te voy a contar que estoy ya de cuenta que me llamaron de la Cayetana. Era en ese instante que me llamaron, por eso estaba emocionada. Entonces yo dije que no. Pero, sí, ya hablamos más tarde. ¿Ya? Te llegó tu tarjeta del banco, ¿ya? Chao, chao. ¿Ah? Ya te explico, ya. Chao, chao. Ay. Ya, disculpen, chicos. Era mi hija, entonces ahí ya. Al resto no le vamos a contestar. Muy bien, entonces, en general depende tanto del huésped como de la bacteria. No es necesario que se tenga infección para hacer SIPS. Es importante el huésped, chicos, porque de acuerdo a como ya vamos a ir viendo, la edad es importante. En las personas mayores y en los niños hay que tener mucho cuidado. Un anciano se te descompensa así en un ratito y se va, ¿no? Decía un compañero que se le ha muerto su mamá ahorita y dice, hace 3 días yo estaba conversando con mi mamá en mi cumpleaños. De pronto la señora hizo una infección y chao, rapidito, ¿no? El 62% son gram positivos, estafilococo aureus, streptococo pneumoniae. Gram negativos, 47% de Escherichia coli, especies de Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, y el 19% tenemos que es por hongos. Los condicionantes, ¿no?, los que van a promover todo esto. Factores de riesgo de sepsis grave, enfermedades crónicas como SIDA, EPOC, cáncer, como vimos en la mañana. Inmunosupresores, también, edad, extremos de la vida, sexo, más en varones, raza, más en los negros. Se ve bien toda la pantalla, me dicen, ¿no? Entonces tenemos que la fisiopatología depende también de la respuesta del anfitrión. Sepsis por inflamación excesiva. Respuesta inicial da hacia un síndrome de respuesta inflamatoria compensatoria. La respuesta depende del patógeno, la carga de virulencia y el huésped, genes y comorbilidad, reacciones proinflamatorias e inflamatorias en desequilibrio. Proinflamatorios eliminan patógenos pero responsables del daño colateral del tejido. Antiinflamatorios elimina la lesión local y sistémica del tejido para ofrecer mayor susceptibilidad a las infecciones secundarias. ¿Cómo se imaginarían ustedes? Hemos empezado la clase mostrándoles el resultado de ese paciente de FilmRay.
¿Cómo se imaginarían que está el paciente? Con 3 bacterias ahí. Pensaríamos que el paciente está muy delicado, ¿no? Tiene una frecuencia de 130, tiene una frecuencia respiratoria de... Vayan anotando eso, ¿ya? Tiene un Glasgow de 7, tiene una frecuencia respiratoria de 24 y tiene una presión de 130, me han dicho, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta eso más la cantidad de gérmenes que hemos encontrado en el esputo. Esto también tenemos una inmunidad innata, la formación de inflamasomas, patógenos que activan la célula e interactúa con patrones de reconocimiento. Hay receptores que reconocen el patrón molecular asociado a los patógenos y ahí se inicia la inflamación. El mismo receptor reconoce moléculas endógenas de células lesionadas, patrón molecular asociado al daño, ¿no? Que nos da alarmas, que es la proteína del grupo de alta movilidad beta-1, B1, las proteínas S100 y el ARN, el ADN y las histonas extracelulares. Las alarmas también se activan frente a lesión estéril como traumas, sepsis de origen no infecciosos. Por eso cuando nosotros tenemos un trauma, rápidamente tenemos leucocitosis y eso no es que esté con una infección, es simplemente la reacción de alarma hacia el trauma, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La interacción del huésped con el patógeno. Tenemos la carga de virulencia, que ya hemos mencionado, los patrones asociados, los patrones moleculares asociados al patógeno, ¿no? Tenemos una activación de los leucocitos mediante la activación de las citoquinas, las proteasas, ¿no? Y tenemos la activación del complemento, la activación de la coagulación y luego va a venir la muerte celular, ¿ya? Con lo que estábamos mencionando, el daño asociado a patrones moleculares, ¿no? Tenemos una regulación neuroendocrina desde el cerebro, el nervio vago, se va a los ganglios celíacos, al vaso, sale norepinefrina, funciona la acetilcolina, también a nivel del hígado y de los intestinos, y se hace todo esto una regulación neuroendocrina para tratar de controlar todo este proceso, ¿no? Tenemos las glándulas adrenales, el cortisol, las catecolaminas. Las anormalidades de la coagulación, ¿no? Lo nuevo es que hay receptores activados por proteasas, son el enlace muscular entre coagulación e inflamación. Existen 4 subtipos. El par1 implicado en la sepsis. El par1 es el efecto citoprotector por la proteína C activada o trombina a dosis bajas, un efecto disruptivo por trombina a dosis altas. Y por el otro lado tenemos la coagulación alterada que conduce a una coagulación intravascular diseminada, un exceso de depósitos de fibrina que son transportadas por mecanismos anticoagulantes deteriorados, alteración de la proteína C y la antitrombina. También hay un factor tisular, una depresión del sistema fibrinolítico y se elimina menos fibrina, ¿no? Y esto tenemos el efecto protector de la proteína C, depende de la capacidad de activación del par1 y no de sus propiedades anticoagulantes. Acá tenemos la insuficiencia orgánica en sepsis severa y disfunción del endotelio vascular y las mitocondrias, ¿no? La hipoperfusión a nivel de los tejidos nos va a aumentar la coagulación, ¿no? Tenemos el factor del tejido, los monocitos, la disminución de la anticoagulación y todo esto nos va a llevar a una hipoperfusión a nivel de los tejidos, ¿no? Y también disminuye la oxigenación tisular y lo lleva al final a una falla orgánica. Los mecanismos antiinflamatorios de inmunosupresión, ¿no? Tendríamos que el sistema inmune tiene mecanismos humorales, celulares y neurales. Hay un reflejo neuroinflamatorio, inmunosupresión, predispone a focos infecciosos en curso a pesar del tratamiento antimicrobiano y muerte consiguiente.
capacidad de respuesta reducida de los leucocitos a los patógenos. Esto se va a llevar, este reflejo neuroinflamatorio nos va a llevar a una entrada sensorial al nervio vago aferente, ¿no? Al tallo cerebral, nervio vago eferente, activa el nervio esplénico, liberación de noradrenalina y acetilcolina, va a receptores colinérgicos alfa 7 en macrófagos y suprime citocinas inflamatorias, ¿no? La vagotomía aumenta la susceptibilidad a endotoxinas, estimulación del vago eferente o receptores alfa 7 atenúan inflamación sistémica. La difusión orgánica nos va a producir una oxigenación tisular deteriorada, tiene un papel clave porque nos va a producir hipotensión, deformabilidad disminuida del glóbulo rojo, disminución del suministro de oxígeno, trombosis microvascular, la inflamación y disfunción endotelial, muerte celular, alteración de la barrera, edema subcutáneo, daño mitocondrial, que puede activar neutrófilos e incrementar la lesión. Las características clínicas que vamos a tener, signos que suelen ser sutiles, por lo tanto, según criterios diagnósticos puede haber temperatura elevada o disminuida. Debilidad generalizada, puede estar taquipneico, alteración del estado mental, taquicárdico, hipotenso, rash cutáneo ocasionalmente, ¿no? Y estas variables dependen de la difusión orgánica aguda, del sistema respiratorio clásico, del síndrome de distrés respiratorio agudo, hipoxemia con infiltrados bilaterales no cardíacos, sistema cardiovascular, hipotensión o nivel elevado de lactato sérico, sistema nervioso central o nubilación o delirio, encefalopatía no focal, sistema renal, disminución de orina y aumento de creatinina con terapia de reemplazo renal. Todas estas cosas que nosotros estamos describiendo acá los tienen los pacientes con COVID. Cuando uno comienza a revisar, muchos de ellos hacen, alteración cardíaca, la mayoría hace problemas respiratorios, el problema central, ¿no? Y también problemas renales, ¿no? El sitio inicial de la infección, el organismo causal, patrón de difusión orgánica aguda, estado de salud del paciente, el tiempo antes del tratamiento. Después de la expansión adecuada de volumen, la hipotensión persiste y requiere vasopresores y puede generar difusión miocárdica. Polineuropatía y miopatía por enfermedad crítica en UCI son comunes. Los pacientes que están, no sé si han escuchado o conocen a alguien, que están saliendo de las días de UCI, los que están recuperándose, quedan con polineuropatía, miopatías, ¿no? Adormecimientos. Los criterios diagnósticos de sepsis severa, sepsis más disfunción orgánica. Se discute mucho esta terminología de sepsis severa, ¿no? De todas maneras la mencionamos porque ahora se habla más de sepsis en general y de shock séptico. El shock séptico es sepsis más hipotensión o refractario a fluidos intravenosos o hiperlactatemia. La infección documentada o sospechada y uno de los siguientes parámetros. Tenemos parámetros generales, ya dijimos fiebre, más de 38, hipotermia, menos de 36, frecuencia cardíaca, mayor de 90, o por encima del valor normal para la edad, taquimia, más de 30 respiraciones por minuto, alteración del estado mental, edema significativo, balance de los fluidos positivos, hiperglicemia, glucosa plasmática más de 110 en ausencia de diabetes, parámetros inflamatorios, y a veces no le damos importancia a esta hiperglicemia. Le tomamos la muestra a un paciente y no te está saliendo más allá de 110 y decimos, seguramente le han tomado, porque tomó desayuno. Pero hay que poner ojo porque ir pensando que esto puede ser ya un inicio, ¿no? Parámetros inflamatorios, leucocitosis, recuento de glóbulos blancos, más de 12.000, leucopenia, recuento de glóbulos blancos, menos de 4.000, recuento de glóbulos blancos normal, que con más del 10% de forma inmadura, proteína C reactiva, valor dos veces el valor normal, procalcitonina en plasma, 2 veces su valor normal, parámetros hemodinámicos y hipotensión arterial, menos de 90 milímetros de mercurio, la presión arterial media, menos de 70, y saturación venosa
mixta de oxígeno mayor de 70%, índice cardíaco mayor de 3,5, parámetros de difusión orgánica, hipoxemia arterial, oliguria aguda, gasto urinario menos de 0,5 mililitros por kilo por hora o 0,45 mililitros por litro, por lo menos en 2 horas, incremento de la creatinina más allá del 0,5 miligramos, anormalidades de la coagulación, ausencia de ruidos hidroaéreos, trombocitopenia, menos de 100.000 plaquetas, hiperbilirubinemia, bilirrubina total en plasma más de 4 miligramos, ¿no? Recuerden que estábamos mirando un caso con alguno de los grupos que decíamos por qué las bilirrubinas están altas, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos que ir pensando, cuando tenemos cosas así aisladas, ¿qué está pasando, ¿no? Parámetros de perfusión tisular, hiperlactatemia, mayor de 3 milimoles por litro, disminución del leñado capilar o moteado. Es importante entender a este proceso como un continuo, haciendo referencia a que son las etapas de una misma enfermedad. Continuum de infección a shock séptico. Entonces tenemos la infección, pasa sepsis severa, shock séptico, ¿no? La mortalidad, o sea, tenemos que poner ojo a la infección. La mortalidad aumenta a medida que avanzan los grados de severidad. Mortalidad según severidad en el shock séptico. En el SIRS, 7%. Sepsis, 16%. Sepsis severa, 20%. Shock séptico, 46%. O sea que la mitad de las personas que llegan a shock séptico se mueren. La inclusión de los criterios SOFA y QSOFA tienen su justificación. En el simposio Merinov se considera la sepsis como una enfermedad potencialmente mortal y que ataca al organismo propio. Criterios diagnósticos del SIRS tienen alta sensibilidad, baja especificidad y no tienen relación con la mortalidad del paciente, por eso no se usa. En el QSOFA, que es quick, rápido, es algo rápido para hacer, tenemos que tomar 3 parámetros. Frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Alteración del sensorio, que tiene que ser más de 13 para abajo. Presión arterial sistólica menor o igual a 100. Acá tenemos el score, ¿no? El score SOFA para mortalidad intrahospitalaria, ¿no? Usa el QSOFA para mortalidad extrahospitalaria. Usar un SOFA inicial de 2 para representar disfunción orgánica. Entonces aquí tenemos todos los parámetros que se evalúan de acuerdo a los scores que hay, ¿no? La presión parcial de oxígeno, coagulación, plaquetas. En el hígado vamos a ver las bilirrubinas, ¿no? Cardiovascular, la presión arterial media, ¿no? El sistema nervioso central, la escala de Glasgow, ¿no? La creatinina, cómo va aumentando, también es un parámetro, y el gasto urinario. Aquí tenemos la escala de Apache 2 de pronóstico del shock séptico. Tenemos los rangos elevados, los rangos bajos, y entonces uno tiene que clasificar a su paciente aquí, ¿no? La escala de Apache 2, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una puntuación de 0 a 4, tenemos un 4% de mortalidad. Y así va subiendo de 15 a 19, 25%, más de 34 al 85%, posibilidades de que el paciente se muera. Aquí está lo que de la APS, ¿no? La suma de las 12 variables, la puntuación por edad, ¿no? Puntuación por enfermedad crónica, puntuación del Apache, las pruebas complementarias que tenemos que hacer, marcadores de sepsis, recuento leucocitario, proteína C reactiva, citoquinas, procalcitonina, proteína amiloide sérica, neopeptina, muchas de estas no hacemos nosotros. Elastrasa ganalocítica, fosfolipasa, endotelina, nitritos, P selectiva, E selectiva, prolactina y lactoferrina.
Por ejemplo, ferritina antes no medíamos, solo se mide ahora con el COVID, ¿no? La PCR alta tiene una sensibilidad del 78% si se altera con facilidad entre 25 nanogramos por mililitro. Y la procalcitonina alta tiene una sensibilidad del 61% y especificidad del 84%, solo se eleva en infección bacteriana con un corte de 1 nanogramo por mililitro. La presión arterial media menos de 60 en sepsis, mejor que la presión arterial sistólica. El lactato es predictor de mortalidad, más de 2 milimoles, tendencia mejor predictor, ¿no? Esto indica el balance entre la oferta y la demanda de oxígeno. El hemograma, leucopenia, indica mayor gravedad, la bioquímica, el lactato, acá es lactato. El AGA, el inicio de alcalosis metabólica, luego acidosis metabólica con aumento de lactato, cultivo mínimo 2 cultivos, ¿no? Punción lumbar, sospecha de afección del sistema nervioso, síndrome febril sin foco, se tiene que hacer radiografía de tórax, senos de abdomen, de senos paranasales. O sea, uno tiene que buscar dónde está la infección, buscar abscesos, sospechan de endocarditis. Shock séptico. Los objetivos es recordar la fisiopatología del shock, conocer la definición de sepsis, resaltar los principios básicos del diagnóstico del tratamiento del shock séptico y reconocer la importancia del tiempo en el manejo del shock séptico. El shock es el estado de hipoxia celular y tisular debido a la reducción del suministro de oxígeno, el aumento del consumo de oxígeno, la utilización inadecuada de oxígeno, una combinación de estos procesos. El consumo de oxígeno, esto es muy importante. Por ejemplo, una cosa muy simple que nosotros tenemos que manejar y que ustedes, de donde están, conversar con sus familiares, las personas que están a su alrededor, ahora con el COVID. El COVID, ustedes saben que se le llama la hipoxia feliz, porque la gente no se da cuenta que está poniéndose hipóxico y que ahí nomás queda. Ese es el gran problema de la hipoxia y por eso tenemos que usar el saturómetro, como ustedes bien saben. Entonces, si la persona está acostumbrada a comer bastante, no siente que le falte el oxígeno, ¿ya? Y come mucho y de paso tiene diarrea, pero como no es una diarrea muy marcada, no le hace mucho caso, entonces se va a deshidratar, al comer mucho va a consumir más oxígeno, le está faltando oxígeno por la misma enfermedad del COVID y el paciente rápidamente llega a un shock y se muere. En su casa, ahí conversando, ¡pac!, cae, ¿no? Entonces, la manifestación representativa del shock es la hipotensión, ¿no? Nosotros ya sabemos que hay normotensión, hipertensión e hipotensión, pero acá en el shock es la hipotensión. Nosotros tenemos que en un estudio de 1.600 personas, ¿no? El 62% tenía shock séptico, 16% pacientes, perdón, son personas, 16% shock cardiogénico, 16% shock hipovolémico, 2% shock obstructivo. Entonces nosotros cuando tenemos un shock, ¿en quién tenemos que pensar primero para descartar y estar alertas? Es en el shock séptico, porque tenemos el 62% de posibilidades de que sea un shock séptico, más aún si tenemos una persona con algún factor de riesgo. La clasificación de shock de acuerdo con condición patológica, afectación del contenido o shock hipovolémico, afectación del continente o shock distributivo, shock séptico, afectación de la bomba cardíaca, tenemos el shock cardiogénico y el shock obstructivo. En la fisiopatología del shock, recordemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, que tenemos que tomar en cuenta la longitud del recipiente, la viscosidad de la sangre y el diámetro del vaso. Nosotros tenemos un aporte de oxígeno que cuando hay mayor demanda de oxígeno hay un desbalance. Entonces se entrega el oxígeno, tenemos el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. Si el contenido, tenemos que ver la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno y en el gasto cardíaco el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca
Y con el volumen sistólico vamos a ver la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Y cuando tenemos nosotros demanda de oxígeno, vamos a tener cuando hay fiebre, hay hipolimia, hay infección y hay convulsiones. Y esto nos va a llevar a un shock porque disminuye el oxígeno. Tenemos el shock del grupo del distributivo, shock séptico. Está asociado a gérmenes gram positivos, neumococo, estafilococo, estreptococo, enterococo, listeria. Gram negativos. Por ejemplo, y nosotros tenemos que acostumbrarnos, chicos, a revisar. Anoche estaba revisando una interconsulta que hicieron y alguien pensó que el paciente podría tener una meningitis por listeria. Entonces, si yo pienso que tengo una meningitis por listeria, trato de llegar al diagnóstico y segundo, trato de ver, porque es una meningitis, es una situación delicada, no me voy a acordar de todos los tratamientos, de todos los gérmenes, porque son muchos, pero sí lo puedo revisar. Entonces a listeria le habían puesto ceftriaxona vancomicina. La vancomicina no funciona para listeria y las cefalosporinas tampoco, pero sí la ampicilina y sí los aminoglucósidos. Entonces le cambiamos los antibióticos, ¿no? Pero también uno puede revisar, uno debe revisar, ¿no? Entonces también tenemos, eso están dentro de los positivos, los gram negativos, Klebsiella, Pseudomonas, Escherichia coli, hongos, Candida aspergillus, virus influenza, cytomegalovirus, ébola, varicela, coronavirus. Parásitos, Plasmodium, Ascaris, Babesia, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium abscessus. Dentro de los distributivos no sépticos, choque inflamatorio, síndrome de respuesta inflamatoria, que viene a ser las quemaduras, traumatismo, pancreatitis, postinfarto en miocardio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la costumbre? Ya le voy leucocitos, ¡pac! Le meten ceftriaxona. Y si solamente es una situación de respuesta inflamatoria no séptica, ¿no? Síndrome de fuga capilar idiopática, embolia grasa, embolia líquido amniótico, posparo cardíaco, choque neurogénico, lesión cerebral traumática, lesión de la médula espinal, cuadriparesia con bradicardia o paraplegia, con taquicardia, anestesia neuroaxial, choque anafiláctico mediado puede ser por alimentos, no inmunológicos, inducido por ejercicio, por calor, idiopático, insuficiencias hepáticas, reacciones a transfusiones, ahora reacciones que estamos teniendo a vacunas, a la famosa vacuna COVID, infarto miocardio que afecta más del 40% del ventrículo izquierdo con isquemia extensa. El síndrome de choque tóxico generalmente está asociado a estafilococo, por si acaso. Y antiguamente se describía en los tampones que empezaron a usarse y habían estado contaminados y las mujeres hacían shock después de estar usando los tampones y se morían. Del grupo de los shock cardiogénico tenemos el cardiomiopático, infarto de miocardio, que afecta más del 40% del ventrículo izquierdo o con isquemia extensa, infarto severo del ventrículo derecho, exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca grave o miocardiopatía dilatada, miocardio aturdido con isquemia prolongada, choque séptico avanzado, miocarditis, contusión miocárdica, inducido por fármacos, ritmogénico, taquiarritmias auriculares, fibrilación, aleteo, taquicardia reentrante, taticardia ventricular, fibrilación, bradiarritmia, bloqueo cardíaco completo, mecánico, insuficiencia valvular grave, rotura valvular aguda, rotura papilar o de cuerdas tendinosas, absceso valvular, estenosis válvula crítica, comunicación intraventricular aguda o grave, rotura de neurisma de la pared ventricular, mixomas auriculares. En los hipovolémicos tenemos el hemorrágico y el no hemorrágico. El hemorrágico por traumatismo, sangrado gastrointestinal, varices, úlcera péptica, sangrado intraoperatorio, postoperatorio, sangrado retroperitoneal, aneurismas, pancreatitis hemorrágica, iatrogenia,
erosión del tumor o de absceso de los vasos principales, rotura del embarazo ectópico, hemorragia posparto, hemorragia uterina o vaginal. Esto también es muy importante, a veces se pasa. Hemorragia peritoneal espontánea con diátesis hemorrágica. Y dentro de las no hemorrágicas, pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, drenaje externo, pérdidas de la piel, golpe de calor, quemaduras, afecciones dermatológicas, pérdidas renales, ¿no? Pérdidas del tercer espacio extravascular o cavidades corporales como posoperatorios, traumatismo, obstrucción intestinal, ¿no? Cosas que a veces nosotros no las pensamos. Del grupo del shock obstructivo, vascular pulmonar, embolia pulmonar significativa, hipertensión pulmonar grave, obstrucción grave, embolia aérea, ¿no? Mecánico, el neumotórax o hemotórax a tensión, traumatismo, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva, hiperinsuflación dinámica grave, PIP intrínseca elevada, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho e izquierdo, síndrome de compartimento abdominal, compresión aortocava, mixto y desconocidos, endocrinos, insuficiencia suprarrenal, tirotoxicosis, coma mixedematoso, metabólico, acidosis, hipotermia, otros politraumatismos como más de una categoría de shock, etiología de shock agudo, con enfermedad cardíaca preexistente, shock tardío con resucitación insuficiente, intoxicaciones diversas. Nosotros tenemos las fases del shock, ¿no? Presión arterial sistólica normal, presión arterial diastólica elevada, ¿no? Puede haber un latido rápido, taquicardia compensada, mecanismos fisiológicos neurohumorales compensatorios, estimulación simpática, aumenta la frecuencia cardíaca, hay vasoconstricción, aumento de la secreción de catecolaminas por la médula suprarrenal, aumento de la secreción de renina y vasopresina, 10 milímetros a 1 hora. Hay que hacer una prueba de lactato. La descompensada, mecanismos compensatorios fracasan y disminución del oxígeno, metabolismo anaerobio, compromiso de la producción de ATP de las mitocondrias, 2 en vez de 36, alteración de los procesos celulares que dependen de la energía, transporte a través de las bombas, acumulación de hidrógenos y lactatos, acidosis sistémica, reduce la contractibilidad cardíaca, impide la respuesta adecuada a las catecolaminas, puede responder a terapia. Si nosotros vemos cómo aquí en una prueba de llenado capilar, la diferencia que hay, se aplica presión al lecho unguial hasta que se vuelva blanco, ¿no? El choque hipovolémico, los signos y síntomas clínicos se asocian con una reducción del 20 al 25% del volumen de sangre arterial, y el choque cardiogénico se requiere una caída del índice cardíaco a menos de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, y antes aparecen signos y síntomas. Chicos, discúlpenme un segundito. ¿Qué pasó, Johnny? ¿Qué? Ay, yo no sé, Johnny. Por la puerta, será por la puerta principal. O si no, también podrían entrar por la puerta personal y que dicen que van a ver un paciente arriba. Yo creo que mejor es por la puerta personal. Cualquier cosa yo no estoy, sí, cualquier cosa yo no estoy en el hospital, Johnny. Yo creo que es mejor por la puerta personal. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ok, gracias. El índice cardíaco, debido a que el gasto cardíaco varía notablemente con el tamaño corporal, se estudiaron diferentes medios para comparar los gastos cardíacos de personas de diferente tamaño. Se encontró entonces que el gasto cardíaco aumenta en proporción aproximada con el índice de masa corporal. Es irreversible. Espera. ¿Qué hago? Ay, chicos, me perdí. Ay, siempre me pasa lo mismo. ¿Dónde estamos? Acá.
Injuria tisular, depresión de reservas celulares ricas en fosfato, difusión orgánica irreversible, muerte, no responde a la terapia y lleva a la muerte. Puede haber anuria e insuficiencia renal aguda, la acidemia deprime aún más el CO2, la hipotensión se vuelve grave y recalcitrante al tratamiento, a menudo relacionado con vasoplegia, la hiperlactatemia, a menudo empeora la inquietud, evoluciona hacia obnubilación y coma. Entonces, el sospechar la sepsis va a salvar las vidas. Entonces, nosotros ya tenemos que ir viendo que nuestra infección nos puede hacer un SIRS y de ahí nos vamos a ir a una sepsis. Entonces, tenemos que estar sospechando que ya estamos en sepsis para actuar. Maquiavelo, el príncipe, decía, la sepsis al principio es fácil de curar, pero difícil de diagnosticar. Y con el paso del tiempo, si no se ha tratado, es fácil de detectar, pero difícil de curar. Entonces nosotros tenemos que pensarlo. En el 91 ya hemos mencionado, ¿no? Teníamos la infección, más 2 respuestas al CIR, frecuencia cardíaca 90, respiratoria más de 20, temperatura menos de 36 o 38, leucocitos menos de 4.000 o 12.000, y las bandas del 10%, difusión orgánica. He ido pasando a la definición del 2001, ¿no? La baja sensibilidad del 12% con sepsis, y que van a la UCI, baja especificidad, y de ahí hemos pasado a la redefinición de sepsis del 2016, que es la difusión orgánica que amenaza la vida debido a una respuesta disregulada del hospedero a una infección, necesidad de vasopresores más lactato más de 2, eso es un shock séptico, desaparecen signos de disfunción orgánica, hay sepsis severa. O sea, estas dos definiciones ya desaparecen. Ya no las tenemos que ver que la sepsis es una disfunción orgánica que estaba relacionada al SIRS, ni la sepsis severa. De sepsis nos pasamos a shock séptico. Nueva herramienta que es el SOFA y el QSOFA, y tenemos problemas al respecto. Un ratito, por favor, voy a tomar agua un ratitito ya. Discúlpeme, 3 minutos.
Ok, ya habrán leído que hay que frenar la sepsis, hay que salvar vidas, ¿no? Entonces hay todo un movimiento del Día Mundial de la Sepsis. Hay que reconocer, resucitar, preferir, hay que matar a la sepsis. Disculpen. El 13 de septiembre es el Día Mundial de la Sepsis. Anótenlo, por favor. Parar la sepsis es salvar vidas. Entonces ustedes tienen que aprender a reconocer la sepsis. O sea, tenemos muchas enfermedades que tranquilamente con una pequeña infección podemos llegar a la sepsis. 27 millones a 30 millones de personas al año desarrollan sepsis. De 7 millones a 9 millones fallecen y una muere cada 3.5 segundos. Y esta es la información del 2019. Ayer cuando estaba contestando las interconsultas, se habían acumulado del día 13 al día de ayer 20 interconsultas. 5 ya estaban muertos. Rapidito. Tanto COVID como no COVID, ¿no? Antes normalmente contestaba las interconsultas y ahí estaba la gente, no se moría. Los sobrevivientes pueden afrontar consecuencias de por vida. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, ustedes tienen que aprender de toda esta situación tan dura que nos ha tocado vivir. Entonces, la infección se define como la invasión de tejido normalmente estéril por organismos que resultan de una patología infecciosa. La bacteriemia es la presencia de bacterias viables en la sangre. Recuerden, la infección, el SIRS, la sepsis, el shock séptico. Factores de riesgo, para recordar, ingreso a la unidad de cuidados intensivos, bacteriemia, edad avanzada, inmunosupresión, diabetes y obesidad, cáncer, neumonía adquirida en la comunidad, hospitalización previa, factores genéticos. Esta inmunosupresión también la dan por si acaso, no solamente es cáncer, es el uso de corticoides, como supongo que ustedes van a ver en reumatología, en los pacientes reumáticos, pero también estamos viendo, si me recordarán los chicos de práctica, que los pacientes en la consulta externa van por una faringitis, creo que lo vimos muy rapidito en la mañana hoy. ¿Y cuál era la terapia? Penicilina, dexametasona. Otros, acitromicina, prednisona. ¿Y qué tenía el paciente? El 60% de los procesos respiratorios antes del COVID, el 60% de los respiratorios eran virales, ¿no? Ahora casi son el 90%. Son virales y le estamos dando corticoides. Y estamos viendo de que los procesos bacterianos no necesitan, ni los virales necesitan corticoides. ¿Para qué le doy prednisona? No, solo le doy un día porque es un antiinflamatorio, para que mejore. Y el paciente te digo, ay, sí, me quiero curar rápido porque no quiero hablar. Imagínense yo con mi alergia, ¿voy a tomar corticoides todos los días? No se debe dar. ¿Por qué? Porque el corticoide se va acumulando. Si bien en un proceso agudo nosotros podemos usar corticoides 15 días sin que nosotros podamos tener un proceso de Cushing posterior, perfecto, pero de ahí parar. Pero cuando es necesario, si tú vas sumando esas personas que constantemente teóricamente se resfrían y lo que tienen solamente es ¿cómo se llama? Son procesos alérgicos y van cada semana, les va sumando la cantidad de corticoides que le dan, cada vez les dan 3 días, esas personas se ponen, ¿cómo se llama? Ya están haciendo una inmunosupresión. Entonces tienen que tener cuidado, ¿no? Los diabéticos y los obesos, ahora ya se ha determinado cómo el COVID ataca a la gente con sobrepeso.
En el mes de mayo del 2016, este es un caso clínico, recibimos en el servicio de emergencia a un paciente que había tenido 9 controles prenatales en un centro clínico privado. El inicio de los controles empezó a las 8 semanas de gestación, aparentemente sin problema. Sin embargo, durante el cuarto control prenatal presentó pulso materno elevado, añadiéndose en el último control temperatura elevada de 39.8 grados. La paciente acude a la institución al día siguiente por un problema y además por disminución, por ese problema, ¿no?, la fiebre, y disminución de los movimientos fetales. Ingresa al servicio de emergencia donde es evaluada y diagnosticada de sepsis con probable foco urinario, óbito fetal, corioamnionitis, y es operada por cesárea ese mismo día. A las 7 horas luego de esa evaluación, la paciente presenta shock séptico y a las 18 horas posteriormente fallece en la unidad de cuidados intensivos maternos. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere comentar algo? Nada. Aquí ya está pues el pulso elevado. ¿Por qué una mujer gestante en un control teóricamente ambulatorio va a tener pulso materno elevado? Entonces nosotros tenemos que comenzar a mirar lo que nos va diciendo. En los últimos 10 años, en el Instituto Nacional Materno Perinatal ha notificado 90 casos de muertes maternas. Al analizar las causas de estas defunciones, observamos que el 30% de estos casos tienen relación con problemas infecciosos. 9 casos de aborto séptico, 5 casos de neumonía, 4 casos de TB, 3 casos de shock séptico, puerperal, 3 casos de corioamnionitis, 1 caso de sepsis de foco urinario complicado y una infección por malaria y 1 caso de infección por leptospira. Durante el año también se presentaron 472 casos considerados como morbilidad materna extrema. La primera causa asociada a morbilidad materna son los trastornos hipertensivos y en segundo lugar está el grupo de sepsis de origen obstétrico y no obstétrico, que en un conjunto suman 73 casos, el 15.4% de todos los casos totales, a los cuales tenemos que añadir también un grupo de casos de aborto séptico, 22 casos que fueron manejados en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, los casos de morbilidad extrema relacionados a sepsis, en el 2016 teníamos sepsis de origen urinario, aborto séptico, neumonías, apendicitis aguda, corioamnionitis 7, endometritis puerperal, sepsis de infección de partes blandas y abscesos pélvicos. Ya hemos mencionado, ¿no?, los sensores de estructura de la pared bacteriana, ¿no?, de los, que está mediado por los proinflamatorios, factor interferón alfa y beta, ¿no?, los endosomas, los mediadores inflamatorios, el factor celular 7A, el 9A más el 8, el 10A más el 5, la trombina, el fibrinógeno, fibrina, y esto va a dar niveles bajos de proteína CS, de trombina, anticoagulación. La trombina aumenta, los factores de coagulación bajan, hay fibrinolisis, formación de fibrina, eliminación inadecuada de fibrina, trombosis de vasos de pequeño y mediano calibre. La sepsis temprana nos va a dar confusión y podría ser por un clostridium difícil, ¿no? Sistema, ya hemos repetido varias veces, el SIRS, temperatura de más de 38 o menos de 36, taquicardia más de 90, taquipnia, presión parcial del CO2 menos de 32, glóbulos blancos más de 12 o menos de, más de 12.000 o menos de 4.000, con el 10% de inmaduros, los trastornos autoinmunitarios, pancreatitis, vasculitis, tromboembolismo, quemaduras y cirugía. Entonces nosotros recordemos la definición del sepsis, ¿no?, la 3.0, que es lo que se usa ahora, ¿no?, y el SOFA, disfunción orgánica causada por una respuesta anómala
de huésped a la infección, que supone una amenaza para la supervivencia, la respiración, la coagulación, el hígado cardiovascular, sistema nervioso central y renal. Hay criterios de infección más una falla secuencial orgánica o una variación de 2 puntos en la escala. Tenemos nosotros acá la mortalidad, ¿no? Cuando hay el score, cuando hay menos de 9 puntos, la mortalidad va al 35%, de 9 a 11 puntos va al 45%, y más de 11 puntos ya tenemos una mortalidad del 90%. Un segundito. Aló, Mari, estoy en clase. Dime. ¿Los qué? Ha llegado. Ya no, es que tenemos un paciente de énfasis. Ya te llamo cuando termine, por favor. ¿Ya? A las 4. Ya, chao. Entonces, el QSOFA, recordemos, hipotensión sistólica menos de 100, alteración mental, taquipnea, una frecuencia respiratoria más de 2000, con un score más o igual de 2, tiene un criterio sugestivo de un gran riesgo y de una pobre resolución. Mayor riesgo de mortalidad del 2%, baja sensibilidad del SIRS. La puntuación SOFA ayuda a predecir la morbilidad en lugar de la mortalidad. Aunque los individuos con una puntuación de 15 o más tienen una tasa de mortalidad del 90%. No fue diseñado como una herramienta de diagnóstico, sino como una herramienta de predicción que calcula el riesgo de muerte por sepsis. Entonces tenemos sensibilidad versus especificidad, ¿no? Nosotros teníamos, para que por si acaso lo encuentren en la literatura, ¿no? Sobreviviendo a la sepsis, y había una campaña muy fuerte por el laboratorio Lilly, ¿no? Y habían comentarios, ¿no? Que la guía, en realidad, creo yo, fue diseñada para mercadear un producto, porque esta guía de Litsa, en el año 2018, hablaba de este producto, el Sigris, que es el Droteco Green Alpha Proteína C activa recombinante, aprobado en el 2001, tenía unas ventas lentas. Entonces el laboratorio Lilly patrocina la campaña Sobreviviendo a la sepsis, financia el 90% de las primeras 2 fases, y muchos de los participantes tenían relaciones financieras con el laboratorio. Crea un fuerza de tarea ético para ayudar a decidir quién recibe Sigris. Pero al final esto se demostró que no servía para nada. Se retiró del mercado en 2011 luego de estudios solicitados por la FDA, ¿no? Ningún beneficio en este estudio, ningún beneficio en pacientes con sepsis severa y bajo riesgo de muerte, aumento de incidencia de complicaciones hemorrágicas serias. Se resuelve también en el Lancet del 2007 que ninguna eficacia en niños con sepsis severa y ninguna reducción en la mortalidad en el New England Journal de mayo de 2012. Entonces le hacen acá su lápida que el Sigris nunca sirvió para nada. Se hacían las campañas de Sigris, dopamina, control estricto de la glucosa y todas estas cosas que no sirvió. La sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. La disfunción orgánica se define como un aumento de 2 o más puntos en la puntuación secuencial relacionada con la sepsis de la evaluación de insuficiencia orgánica. El choque séptico se define como la sepsis que tiene anomalías circulatorias celulares y metabólicas que se asocian con un mayor riesgo de mortalidad que la sepsis sola. Estas anomalías pueden identificarse clínicamente como pacientes que cumplen los criterios de sepsis, que a pesar de una adecuada reanimación con líquidos requieren vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio y tienen un lactato mayor a 2. El síndrome de disfunción orgánica múltiple o MODS
¿no? Eso significa Multiple Organic Dysfunction Syndrome, ¿no es cierto? Es el MOS primario sin insuficiencia renal por rhabdomiólisis. El secundario es síndrome de dificultad respiratoria aguda en pacientes con pancreatitis. Y acá tenemos el score. Si nosotros tenemos una presión de oxígeno mayor de 400, tenemos 0, menor de 401, de 300, menor de 300, 142, 220, 2, de 67, 51, 3 y menos de 67, 4. Las plaquetas, ¿no? 150, más de 150, 0, menos de 151, y así sucesivamente. Las bilirrubinas, menos de 1.2 es 0, 1.2 a 1.9 va 1. Cardiovascular, como está la presión arterial media. La dopamina, menos de 5, o dobutamina a cualquier dosis. Sistema nervioso central, como está en la escala de Glasgow. La creatinina, ya con menos de 1.2, está en 0, pero a partir de 1.2 en adelante ya tenemos mayor compromiso, ¿no? Entonces tenemos mayor riesgo. Sobreviviendo a la sepsis, son apropiadas para el paciente séptico hospitalizado. El Comité para el Consenso, compuesto por 55 expertos internacionales y 25 organizaciones internacionales, proporcionó 93 declaraciones sobre el manejo temprano y la reanimación de los pacientes con sepsis o shock séptico, todas con el mismo nivel de evidencia. Sin valoración crítica explícita o basados en fisiología, bench research, ¿no? Estudios, serie de casos, la calidad de la evidencia, estudios o cohortes y caso control, estudios caso control, estudios de cohortes, revisión sistémica, metaanálisis, ¿no? Y esto va a la calidad de la inferencia causal. Resucitación inicial. Comenzar inmediatamente el tratamiento y la reanimación de la sepsis y el shock séptico, ya que son emergencias médicas. ¿Escucharon? Son emergencias médicas. En la reanimación de la hipoperfusión inducida por sepsis se recomienda administrar al menos 30 mililitros por kilo de líquidos cristaloides endovenosos en las primeras 3 horas. Después de la reanimación inicial, mediante el aporte líquido, la continuación de la administración de líquidos adicionales debe guiarse por frecuentes reevaluaciones del estado hemodinámico. Si el examen clínico no conduce a un diagnóstico, se recomienda mayor evaluación hemodinámica, por ejemplo, evaluación de la función cardíaca, para determinar el tipo de shock. Para predecir la capacidad de respuesta al aporte líquido, se sugiere utilizar variables dinámicas en vez de variables estáticas, siempre que estén disponibles. ¿Y ahora qué pasó? ¿Siguen viendo la pantalla? Despiértense. Sí, doctora, sí se ve. Sí, doctora. Se recomienda una presión arterial media inicial de 65 milímetros de mercurio en pacientes con shock séptico que requieren vasopresores. Guiar la reanimación para normalizar el lactato en pacientes con niveles elevados de lactato como marcador de hipoperfusión tisular. Aquí preguntamos, ¿el Perú tiene unidad de sepsis? No hay unidad de sepsis. Acá creo que más grande. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hice? Chicos. ¿Por qué se fue tan atrás? O sea, la primera hora es la resucitación inicial de sepsis o shock séptico, que hay que empezarlo rápidamente. Cuando uno lo piensa, tiene que... ¿Qué? Su pantalla se congeló en la diapositiva que regresó. Recién la acaba de cambiar. Estoy congelada, no sé, y yo estaba en otra, ya no entiendo esto. Ahora, a ver.
¿Ahí mejor? Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora, gracias. Pero no la veo. ¿Y si crece ahí? ¿Ahí la ven? Ahora sí, doctora, creo que se demoró en cambiar. ¿Ya está mejor? Sí, doctora, sí se ve. El tiempo cero, tiempo de presentación, está definido como el tiempo desde que se hace el triaje en la emergencia y se presenta el cuidado en el paciente, que debe ser lo más temprano, consistente con los elementos de sepsis, ¿no? O de shock séptico. Medir los niveles de lactato, obtener los cultivos de sangre. ¿Han visto? Obtener los cultivos de sangre. A todo lo que le hemos estado pasando, la información de los pacientes que han estado viendo, han visto la cantidad, a algunos les ha tocado, la cantidad de gases arteriales que tienen los pacientes. ¿Cuántos cultivos han visto? Nada, o quizás uno. Pero acá dice obtener. El paso número 2, chicos, es obtener cultivos antes de la administración de antibióticos. No lo dice la doctora Cruz porque quiere molestar. Es porque tiene que ser así. Administración de antibióticos de amplio espectro. Perfecto, pero ya tomé mis cultivos acá. Empezar rápidamente la administración de 30 mililitros por kilo de cristaloides para la hipotensión o lactato, o para un lactato mayor de 4 milimoles. Aplicar vasopresores si la vasopresores si hay hipotensión durante o después de la resucitación, y mantener por lo menos una presión mayor de 65 milímetros de mercurio. Antibióticos, hemocultivos antes de iniciar los antibióticos. Inicio lo antes posible, menos de 1 hora. Amplio espectro. ¿Y qué cosa sucede con eso? De pronto tú lo hiciste todo rápido y le pones ahí, ya, está el antibiótico. Ah, no, doctor, yo no se lo voy a poner, porque a mí me toca a las 6 de la tarde. Yo pongo 6, 12, 6 y 12. Entonces, todavía son las 4, ¿por qué se lo voy a poner? Se lo tienen que poner. Amplio espectro desde el inicio. Terapia combinada para shock séptico. Uso de procalcitonina para el monitoreo. Se recomienda la terapia empírica de amplio espectro para bacterias, hongos y virus, con 1 o más antimicrobianos para pacientes de sepsis o shock séptico. Pero no para todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos están? Que vemos, todos reciben banco y ahora no saben qué usar. Y todo el mundo está contaminado con Acinetobacter. Factores de riesgo: resistencia antimicrobiana, la clínica, la pancreatitis grave y las quemaduras extensas. La farmacocinética, la farmacodinamia, hay expansión de volumen. Si la terapia combinada se utiliza inicialmente para el shock séptico, se recomienda disminuir las dosis e interrumpir la terapia combinada en los primeros días en respuesta a la mejoría clínica o a la evidencia de la resolución de la infección. Se recomienda la evaluación diaria para la desescalada del tratamiento antimicrobiano en pacientes con sepsis y shock séptico. Desescalar significa, yo ya tomé mis cultivos, ¿no es cierto? En el paso número 2, empecé mis antibióticos, el paciente está mejor, oh maravilla, el tercer día, cuarto día, tengo mis resultados. Entonces, se hace la desescalada, ya no es una bacteria resistente, puedo yo darle un antibiótico de menor acción, entonces lo cambio, lo desescalo, le quito la banco y le doy oxa, por ejemplo. Le quito el imipenem y le doy amicacina o gentamicina o una cefalosporina si es sensible, si es que no es un BLE. La duración adecuada sugerida para el tratamiento antimicrobiano es de 7 a 10 días para las infecciones más graves asociadas a la sepsis y el shock séptico. De 7 a 10 días para las infecciones más graves. No dice a todo el mundo dale 14 días. Ayer encontré uno en 21 días.
Los cursos más prolongados son apropiados para los pacientes con una respuesta clínica lenta, sin focos de infección bacteriana, con Staphylococcus aureus, algunos hongos, virus o deficiencias inmunológicas como la neutropenia. Riesgo a la sociedad y al paciente. Lactato, frecuencia en pacientes con sepsis dudosa. Ayer había una jovencita de 16 años con leucemia linfocítica. Ayer sí, con ustedes fue, la mañana, ¿no es cierto? Una leucemia linfocítica aguda, que ya le han dado quimio, que está inmunosupresa, está con mucha neutropenia, está con banco imipenem, y dentro de eso describen un empastamiento en el muslo derecho y en la pierna izquierda, también, ¿cómo se llama? Eritema y empastamiento. Está haciendo una celulitis, está haciendo un absceso. En el transcurso de banco, ¿qué le vas a dar a una neutropénica? Tienes que darle, lamentablemente, un antibiótico de amplio espectro. Entonces le hemos dado, y puede ser un anaerobio también, le hemos dado linezolid. Identificar lo antes posible el sitio anatómico de infección, abscesos intraabdominales, perforación gastrointestinal, isquemia o búlbulo intestinal, colangitis, colecistitis, pielonefritis, asociada a obstrucción o abscesos, infección necrotizante de los tejidos blandos, otra infección profunda, empiema o artritis, e infecciones del dispositivo implantado. Eso es un problema también. 72 a 96 horas para reducir el riesgo de infección. No se puede tener más porque si no, ahí está tu foco de infección. En esto. Según Murillo, en esta clasificación hay que dar cristaloides, hipotónicas, salinas, isotónicas, lactatorríngel, hipertónicas, glucosadas, alcalinizantes, coloides, albúmina, dextranos, gelatinas, alminones, coloides, moléculas de membrana, ¿no? De agua, membrana selectiva y moléculas de proteínas para aumentar la presión. Disculpe, otra vez su pantalla se congelaba, me parece. Ay, ¿qué puedo hacer, chicos? Está haciendo mucho frío, por eso se congela la pantalla, ¿ya? ¿Qué les parece esa respuesta? Ah, yo no sé, ¿por qué se me congela la pantalla? ¿Ahora la ven? Sí, doctora, sí se ve. Posiblemente sea por su internet. ¿Qué cosa? Posiblemente sea porque por su internet, doctora. No, ya, es por el frío. Ya, doctora. Es mucho frío en el Cusco. Ese frío muy malo. No sé, ya sé, pues chicos, lo estoy fastidiando. Es para que se despierten, diciendo aunque sea tonterías. Entonces, la norepinefrina nos va a producir vasoconstricción, vasopresina para disminuir la dosis de norepinefrina, aumento del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca con la dopamina. Tenemos que tener canales de triple vía, ahí le falta porque eso es solo una alita. ¿Cuándo usamos corticoides? 200 miligramos por día de hidrocortisona endovenoso. Lo usan como si fuese agua en realidad, pero no se debe usar. Shock séptico refractario, chicos. Se recomienda transfundir glóbulos rojos cuando la hemoglobina sea menos de 7 gramos por decilitro en los adultos. Se sugiere transfusión profiláctica de plaquetas cuando los recuentos son menos de 10.000. En ausencia de sangrado y si son menos de 20.000, si el paciente tiene un riesgo significativo de hemorragia. Para el sangrado activo, la cirugía y un procedimiento invasivo se recomiendan umbrales más elevados, mayor o igual a 50.000. Ustedes saben que en los pacientes que vienen con dengue, hay brote de dengue en Lima ahorita. Llegan al hospital con las plaquetas en 20.000 o menos. Y entonces la interconsulta es, tiene menos de 20.000 plaquetas, le voy a, ¿cómo se llama? ¿A transfundir? No, no se transfunde a un paciente con dengue que tenga menos de 20.000, porque es el proceso del mismo virus. Simplemente se espera, a no ser que haya un sangrado
activo, ¿no? No se transfunde. Ventilador. En los pacientes adultos con síndrome de estrés respiratorio agudo severo inducido por sepsis se recomienda usar presiones meseta objetivo en el límite superior de 30 centímetros de agua en vez de presiones meseta más elevadas. Usar un PIB más elevado que bajo en los pacientes de síndrome respiratorio agudo moderado severo inducido por sepsis. Menor mortalidad, mayor intercambio gaseoso. La aplicación de presión positiva continua en las vías respiratorias mejora la supervivencia y reduce la aparición de hipoxia severa que requiere terapia de rescate en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Se recomienda el uso del decúbito prono sobre el decúbito supino para los pacientes con síndrome de estrés respiratorio inducido por sepsis y un cociente de presión parcial de oxígeno y un FiO2 menos de 150. Un PAFI, así le llaman los intensivistas. ¿Cuánto está su PAFI? Y así es la posición prona. A ver, pónganse boca abajo, y ahí está con ventilador. Pónganse boca abajo, y mira qué difícil esa. Fíjate tú, con el ventilador puesto ahí. Ay, qué triste, madera, madera. Se sugiere el uso de bloqueantes neuromusculares durante menos de 48 horas en pacientes adultos con un síndrome de distrés respiratorio inducido por sepsis y un PAFI menos de 50. Evita la discronía respiratoria, compliance, consumo de oxígeno y flujo sanguíneo. Porque si no te va los bloqueantes neuromusculares, va también yo he visto antes en niños, ¿no? Que estaban con bloqueadores neuromusculares y le daban por sus infecciones aminoglucósidos, principalmente genta o amica, hacen un problema neuromuscular terrible, una debilidad muscular marcada. Se recomienda usar protocolos para el control de glicemias en pacientes de la UCI con sepsis, comenzando con insulina cuando hay 2 glicemias consecutivas más de 180 miligramos por decilitro. El objetivo es corregir la glicemia, ¿no? La terapia de reemplazo renal. Se sugiere la terapia de reemplazo renal continuada o intermitente en los pacientes con sepsis y daño renal agudo. Se sugiere usar el método continuo para facilitar el manejo del balance hídrico en los pacientes sépticos hemodinámicamente estables. Después de la sepsis, ¿qué pasa? ¿Quién me cuenta? ¿Alguien quiere comentar? Muy pocos. ¿Cuántos se van a recuperar? El 46% ya hemos visto va a morir. El resto se va a ir. Un ratito. Aló. Alberto Farfán Segovia, cama 102. Estás trabajando, Johnny, que me gusta. Chao. ¿Alguna pregunta o comentario? Chicos, los que han estado revisando sepsis, ¿quieren comentar algo? ¿Agregar algo? Nadie, mira. Ese es el problema, que haya tantas personas. 94. Todos piensan que el otro va a hablar. ¿Nada? Muy bien, entonces
Estoy tan emocionada con tanto silencio. ¿Continuamos o nos vamos? ¿Todos tienen examen mañana, Fresia? Hoy día, doctora. Hoy día, Hoy doctora. día, hoy día, por eso es que están tan calladitos. ¿Todos los dos grupos? Sí, doctora. Sí, Todos los grupos, doctora. Sí, doctora. Ay, pollitos. Ya, váyanse a estudiar ya. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Que seguimos con otro tema. Estamos de acuerdo. Para estudiar, doctora. Gracias, estamos de acuerdo, doctora. ¿En qué están de acuerdo? ¿En serio? ¿Seguimos? Doctora. Seguimos. Se van a ir a ver televisión, vagos. A estudiar, doctora. Gracias, doctora. Ya les he dicho que no estudien en el último minuto. No sean vagos. Ya, hasta mañana váyanse a estudiar. Suerte en su examen. Chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctorita. Chao, chao. Estudien, sáquense ver. ¿Dónde pueden Gracias, tirar? doctora.